Hola, ¿cómo están? Yo soy Fran y les doy la bienvenida a Descanso Curioso. Hoy vamos a hablar acerca del origen de la Navidad. La Navidad es la fiesta religiosa más famosa del mundo. En ella se celebra cada 25 de diciembre el nacimiento de Jesucristo, el fundador del cristianismo. Es una fiesta muy popular incluso en países que no tienen mayoría cristiana y en muchas ocasiones su sentido se alejó bastante del significado religioso original. Pero sin duda sigue siendo un sinónimo de paz, de unión y de buenos deseos para el año entrante. Pero, ¿cuál es el origen de la Navidad? ¿Nació Cristo realmente un 25 de diciembre? ¿Cuándo comenzó a celebrarse esta fiesta? El Nuevo Testamento, que relata la vida de Jesús, no da un día ni indicios concluyentes sobre la fecha de su nacimiento. Incluso los primeros católicos consideraban que esto era irrelevante, porque los judíos de esa época no tenían la costumbre de celebrar los cumpleaños. Más tarde, muchos teólogos intentaron fijar una fecha estudiando la Biblia y sugirieron días muy distintos como principios de enero, 25 de marzo, 20 de abril, 20 de mayo, septiembre y fines de diciembre, entre otros. Cansado de esto, el Papa Fabián decidió terminar la discusión decretando que aquellos que querían determinar la fecha de nacimiento de Jesús estaban cometiendo sacrilegio. Pero el tiempo fue pasando y los cristianos comenzaron a expandirse por el Imperio Romano, donde en los siglos III y IV se habían multiplicado considerablemente. Acá debemos hacer un pequeño paréntesis y entender un fenómeno natural que en principio nada tiene que ver con la religión: el solsticio de invierno. Sin entrar en detalles técnicos para no hacer este video muy extenso, el solsticio de invierno es el momento en que el sol está más alejado y ese día es el más corto del año. Pero a partir de ahí los días comienzan a ser cada vez más largos y las noches más cortas. Es una especie de renacimiento del sol que en el hemisferio norte se da el 21 de diciembre. Muchas civilizaciones antiguas tenían dioses que representaban al sol, y muchas de esas deidades nacían, según su mitología, justamente en el solsticio de invierno, día a partir del cual el sol comenzaba a dominar a la noche. Volviendo a Roma, en los siglos III y IV, época en que los cristianos se estaban multiplicando, se celebraban dos fiestas muy importantes: el nacimiento del Sol Invictus y Saturnalia. El Sol Invictus era una deidad romana que representaba al sol. El nacimiento de este dios se celebraba el 25 de diciembre del calendario de aquel entonces, entre el 21 y el 22 del calendario actual, exactamente en el solsticio de invierno. La otra celebración era Saturnalia, una fiesta muy querida por los romanos, dedicada al dios Saturno, que duraba 7 días y culminaba el mismo 25 de diciembre con el nacimiento del dios Sol. En esos días se suspendían todos los negocios, se suspendían las guerras y se decretaban vacaciones. Lo más curioso de esta fiesta es que se liberaba temporalmente a los esclavos. De hecho, los esclavos organizaban una cena en la que eran atendidos por sus propios dueños. Esto es realmente muy extraño, porque directamente en esos días se invertía el orden social. El momento más importante de Saturnalia, el momento cúlmine, era la noche del 24 de diciembre. Se adornaban las casas con velas, se entregaban regalos y había cenas de gala esperando la llegada del 25, el día del nacimiento del dios Sol. Para el siglo IV, a pesar de crecer en número, los cristianos aún eran minoría y su religión estaba prohibida, así como todas las religiones que no fueran la oficial. Los cristianos eran salvajemente perseguidos, eran desterrados, les quitaban todos sus bienes, los condenaban a muerte y había todo tipo de penas muy crueles para ellos. En realidad el problema no era solo con los cristianos, sino con todas las religiones que no sean la oficial del imperio. Pero en el año 303 el emperador Constantino le dio libertad de culto a todas las creencias religiosas, incluida el cristianismo. A partir de acá, los cristianos comenzaron a evangelizar de una forma mucho más activa, pero al principio no le agradaban mucho a la sociedad. Los romanos estaban acostumbrados a sus dioses desde hacía siglos y las enseñanzas monoteístas de los católicos no caían muy simpáticas. Por eso los cristianos comenzaron a establecer similitudes entre su religión y los antiguos cultos romanos. Intentaron adaptar algunos aspectos del cristianismo a las viejas creencias para hacer más fácil la conversión de los romanos sin que estos abandonen sus costumbres. Y a Jesús lo presentaron ante la sociedad asimilándolo al dios Sol. Fue la forma que tuvieron de introducir la imagen de Cristo entre los romanos. De hecho, las representaciones de Jesús de aquel entonces eran idénticas a las del Sol Invictus. ¿Y cuándo había nacido este dios del sol? En el solsticio de invierno, por supuesto, como dijimos, el 25 de diciembre.
Por eso, a partir de la primera mitad del siglo IV, empezó a festejarse el nacimiento de Cristo en esa fecha y de a poco Saturnalia fue transformándose en Navidad, que incluso mantuvo muchas costumbres de la celebración anterior, cenas, regalos, adornos, etc. Recordemos que Saturnalia era una fiesta muy amada por los romanos y obviamente no querían perderla. De esta forma, la Navidad fue incluida en el calendario de la Iglesia Católica recién en el año 354 por el Papa Liberio, quien decretó oficialmente que ese era el día del nacimiento de Jesús. Lo triste de esta historia es que cuando los cristianos fueron permitidos, comenzaron a escalar en poder, llegando a ser la religión mayoritaria en Roma, y tuvieron muchos beneficios tanto políticos como económicos dentro del gobierno del imperio. Cuando llegaron al poder, ellos, que habían sufrido una salvaje persecución, comenzaron a perseguir a los no cristianos de la misma forma, con quemas de escritos, destrucciones de templos e imágenes, confiscaciones de bienes y asesinatos por parte de grupos cristianos a los sacerdotes de aquellos cultos a los que ahora llamaban despectivamente paganos. En fin, una característica humana, supongo. El que tiene el poder busca silenciar y destruir todo lo demás. Este tema siempre generó muchas discusiones y polémicas. Hay muchos cristianos modernos que han estudiado la Biblia con el objeto de demostrar que Jesús realmente nació un 25 de diciembre, pero la mayoría de los historiadores coinciden que es imposible determinar la fecha exacta del nacimiento de Cristo y que su adopción fue hecha para facilitar la conversión de los romanos de una forma más armónica. Para concluir, en mi opinión, la fecha de nacimiento de Jesús en realidad es totalmente irrelevante. Lo que realmente importa es su obra y el mensaje que dejó. Más allá de la creencia de cada uno, creo que su trascendencia y su influencia es tan grande que 2000 años después seguimos hablando de él. Saliendo de la cuestión histórica, creo que la mayoría coincide en lo que se dijo al principio del video. La Navidad es un sinónimo de paz, de unión, de reconciliación y de buenos deseos. Por eso, feliz Navidad para todos. Muchas gracias.